Seguimos con las clases de Marcos. Ahora nos toca el capítulo 12 de Marcos. Comenzamos, por favor. Que Dios bendiga y nos guíe para esta charla. Ok. Acaba de salirse de este momento en el templo con los fariseos, el maestro de la ley, y ahora Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, historias o parábolas. Lo cercó con un muro. O sea, plantó un viñedo y le puso un muro de protección. Cavó un hoyo, un lagar para extraer el jugo de las uvas, y construyó una torre de vigilancia. Y luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. ¿Okay? Señor, hace un trabajo, lo renta y manda, como debe ser. Adelante. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. O sea, no solamente no le pagaron, sino lo afrentaron. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron, le pegaron en la cabeza y también lo mandaron con las manos vacías. ¿Sigue? Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon, a otros los mataron. Seguían en el mismo procedimiento. O sea, bien raro, el dueño manda uno tras otro, y son afrentados, muertos, pero siguen mandando, pidiendo su parte. Interesante. Hasta que quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. ¿La que sí? Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslos y nos quedaremos con la propiedad. O sea, no pago. Si ahora me quedo con la propiedad y le quito todos los derechos al que me lo dio, al que me lo preparó, me lo hizo bien, que me ha hecho ganar plata, dinero, poder cultivar, poder vivir con mi familia y todo, cero agradecimiento. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño?, preguntó Jesús. Y dijo, volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular o la piedra base o la piedra cimiento. ¿La que sigue? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y los maestros de ley, porque con ellos estaba hablando, procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. El primer entendimiento de esta parábola es: Dios ha mandado a sus profetas, inclusive mandó a su hijo, que todavía no lo habían matado. Dios les había dado todo, y al pueblo judío en específico, les había dado protecciones, señales, milagros, prodigios, profetas, les había mandado de todo. Y cuando Dios decía, hagan su parte, o sea, en otras palabras, paguen el arriendo, que es la parte física es diezmar, ofrendar, pero la parte espiritual es ama, respeta, ámame a mí, no te vayas tras otros dioses, idolatrías, o sea, el pueblo judío hacía lo que sea. Ahora digamos, estos fariseos sí cumplían con la ley, diezmaban, ofrendaban, iban al templo, hacían sacrificios, pero en su corazón Dios no era su centro. Ellos querían lo que querían. En otras palabras, no eran creyentes de verdad, eran religiosos. O sea, hacían lo que cumplían, pero en su corazón no cumplían lo que Dios estaba pidiendo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Después de esto, cuando se dijo esto, y que era doctrina fuerte, estaban tan molestos que querían buscar una causa específica para matarlo. Entonces luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tender una trampa con sus mismas palabras. Ojo, fariseos y herodianos eran enemigos, pero el enemigo común se volvió para ellos Jesús y lo buscaban atacar por cualquier ángulo. Y al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Miren, cómo te empiezan a adorar la píldora, a tejerte algo para que caigas. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. En otras palabras, acá está hablando de algo muy fuerte. Está diciéndoles, tú eres autoridad, tú eres otra cosa,
pero están tratando de inflar el orgullo para que se descuide. No están reconociendo en verdad de corazón, aunque lo que están diciendo es verdad, no lo están diciendo de corazón. Entonces el diablo hace eso, que trata de inflar el orgullo y luego manda el batacazo. ¿Está permitido, correcto, es lícito, pagar impuestos al César o no? ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores preguntaban si era lícito el divorcio? Y hemos hablado de eso. Vamos acá. Entonces Jesús, en el versículo 15, que sigue, le vuelven a preguntar, ¿debemos pagar o no debemos pagar? Pero Jesús, sabiendo que fingían, o sea, todo lo que habían dicho era mentira, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Dice, no me voy a engañar inflándome el orgullo. Eso es algo importante, no dejemos que nada que nos infle el orgullo, inmediatamente pongamos en nuestro sitio. Cualquier cosa buena que hemos hecho es el poder de Dios en nosotros, no nosotros somos unos instrumentos, aunque somos muy valiosos para Él. Y dice, ¿por qué me tienen trampas? Traigan una moneda romana para verla. La moneda romana era un denario. Le llevaron la moneda y él le preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Contestaron, del César. Es una moneda romana. ¿En dónde estaba? En el Imperio Romano, la que sigue. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que es de César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. ¿Por qué? Porque no esperaban tanta sabiduría. Pero aún a pesar de eso, dice, y no podemos contra Dios, y no podemos, pero no decían contra Dios, contra esto, ¿no? Ahora, cosa interesante, den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Pagas tus impuestos? Espero que sí. ¿Eres fiel en eso? Sí, porque si no, ¿qué pasa? Te cae. Y si pagas los impuestos, tienes derecho a ciertas cosas, tienes ciertos descuentos para el Estado, qué sé yo, lo que tienes derecho a descontar y todas las cosas. Y a Dios le estás dando lo que es de Él. Y no estoy hablando solamente de diezmos y ofrendas, estás dando tu tiempo, tu corazón, estás dando todo lo que tienes que darle. Date al César, al sistema de gobierno lo que es de Él, y a Dios todo lo que corresponde. No estoy hablando solamente de la parte monetaria, estoy hablando de todo lo que corresponde. Jesús está diciendo, cuando me dicen, Jesús no habló de entregar el diezmo, sí lo hizo. También cuando viene en otra parte le dice, es necesario que ustedes diezman hasta la mente, la alforía, el detalle, pero no buscan la misericordia y el amor. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, amen, pero no dejen de hacer su parte también en la parte del diezmo y la ofrenda. Que tienen que hacer la parte espiritual, amorosa, perdonar, eso, y la parte de su servicio y su porción para Dios. Todo lo que está pidiendo el Señor. Jesús lo menciona ya 2 veces, no directamente, pero es muy claro el mensaje. Después, el 18, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Los saduceos es una de las sectas judías, eran los fariseos, los saduceos, los esenios. Acuérdense que la palabra secta no es algo diabólico, secta sencillamente es una variante del grupo. Acá nos podrían llamar sectas, por decirte, los adventistas, los metodistas, los asambleas de Dios, son facciones, no era una connotación negativa en esa época. Bueno, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte y le plantearon la siguiente pregunta. Ellos enseñaron que ya no había resurrección, la vida era solamente acá. La que sigue, por favor. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Esa era una ley judía. O sea, la viuda estaba con el hermano, procreaba, y ese hijo era descendencia del difunto. Entonces, cuando se dividía la parte familiar, a ese hijo le tocaba la parte del padre. Pero si no tenía hijos, obviamente se repartía entre menos hijos. Era para que no se pierda el nombre, para que no se pierda la heredad. Ese era el sentido. Si la viuda estaba sin hijos, si había tenido hijos, no. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia. No sabemos si esta historia es verdad o la estaban inventando, pero vale como el concepto. Hermano se casa, muere, deja a la viuda sin descendencia. La que sigue, por favor. 21. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella, lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. En otras palabras, los 7 se casaron, los 7 estuvieron con la mujer, nunca hubo hijos. Ok, la que sigue. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ellos.
y le están diciendo, ¿ves la tontería que están enseñando ustedes de la resurrección? Eso es lo que está diciendo los saduceos. ¿Cómo va a ser, pues? No dicen que cuando se casan los dos son uno, ¿y cómo van a ser uno el que tiene 7? O sea, no, ¿qué sentido tiene? Más o menos esa era la pregunta. Y Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ay, ay, ay. En otras palabras, un buen hijo de Dios, un buen seguidor de Cristo tiene que conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios. Volteándolo, ¿no? Sí, pero acostamos nosotros, vamos a voltearnos a nosotros. Siempre tenemos que aplicarlo a nosotros. Conocemos las Escrituras, las hemos estudiado, estamos haciendo eso ahora con Marcos. Hay que conocer las Escrituras, hay que expurgarlas. Este es el sentido de toda esta serie, de los 4 evangelios. Entonces, y no conocen el poder de Dios. La que sigue, por favor, 25. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Está fácil que no hay matrimonio, que entre los ángeles no hay matrimonio. La que sigue. Ahora bien, en cuanto si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? En la historia de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sigue? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Le está diciendo, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Ellos están vivos. Y tanto es así que cuando hay la transfiguración se aparece Moisés y se aparece Elías. Vivos. Dios es Dios de vivos. Están vivos. O sea, hay resurrección. Ahora, vamos un poquito al otro. Aquí esa doctrina, hay una doctrina de que es un poco escabroso esto, pero voy a hacer muy cortito, que en vista de que no se casan ni se dan en casamiento, la sexualidad ya no va a haber en el cielo. Yo no sé cómo va a ser el cielo, no lo explica con detalle, pero lo que yo sí sé es que todo lo que ha hecho Dios es bueno. Y la sexualidad es parte de eso bueno que ha hecho Dios. ¿Cómo va a ser en el cielo? No lo sé, no lo explica. Será como los ángeles del cielo. Hay gente que enseña, y lo dice en Génesis 6, que los hijos de Dios, los ángeles, bajaron y hicieron el amor con las hijas de los hombres, sin casarse. ¿Cómo es en el reino celestial? No lo sé. El sexo no es malo. El sexo es malo cuando se usa mal, cuando se usa fuera del contexto que Dios ha mandado. El matrimonio es en esta época. ¿Cuál será? ¿Cómo será después? ¿Cómo lo hará Dios? No lo sé. Pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro y lo va a hacer mejor con nuestros cuerpos espirituales y en la forma de amor que vamos a vivir. No sé cómo va a ser, no estoy postulando ninguna teoría, estoy diciendo sencillamente que nada de lo que ha hecho Dios es malo. Imagínense, Jesús dijo, no voy a beber de este vino hasta que lo vuelva a tomar nuevo en el reino de mi Padre, cuando venga con ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Que iba a seguir comiendo, que iba a tomar vino. Y muchos dicen, no, ¿cómo van a tomar vino? Eso es pecado. ¿Pero por qué? Jesús dijo que iba a tomarlo. Moderación, equilibrio, todas las cantidades adecuadas, todo para bien. El Señor dijo que iba a seguir comiendo. Él preparó pescado, asó pescado para sus discípulos después de resucitar. Y tenía cuerpo de hombre cuando resucitó. Nuevamente, ese concepto que la sexualidad es pecado es lo que hace que mucha gente no entienda el poder de Dios en amor. La sexualidad, que lo tenemos en Efesios, es una maravillosa manifestación de Dios en nosotros, y como dice en Isaías, así como se goza el esposo con la esposa, el esposo con la esposa, así se gozará contigo y Dios tú. No estoy hablando de sexo casual, por favor, para nada. Estoy hablando de ese en el sitio correcto, en el momento correcto, bajo la bendición de Dios, es algo precioso. ¿Sí? La que sigue, por favor. Un poquito, 28.0. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Miren, este maestro de la ley dijo, wow, todo lo que respondió está perfecto. Y tenía una pregunta dentro. Y en ese momento, al escuchar eso, y si nos escuchan hablar en amor, van a reaccionar y van a decir, ¿qué más? Y acaba de preguntarnos, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? La que sigue. Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es: oye Israel. Israel, ¿qué es? La promesa, el pueblo prometido, de lo cual venimos nosotros. También somos herederos de Abraham, venimos de la tierra de ahí, de la promesa. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no es una multitud de dioses. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En algunas versiones no aparece con toda tu mente, en otras no aparece con toda tu alma. En esta versión, en la Reina Valera, aparecen los 4: corazón, alma, mente y fuerzas. Y es la versión que Jesús usaba, como hemos explicado varias veces. En la versión Septuaginta vamos a encontrar esta misma acepción, porque eso está en el Antiguo Testamento. Ok, seguimos. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, significa con absolutamente todo tu ser, con todo. Y la mente es bien importante. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos, o sea, que estos dos: a Dios y a tu prójimo. Y el maestro le dijo: bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Ok. El maestro estaba ansioso de saber, pero escuchó una parte y la otra la desechó. Bien has dicho que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Y la otra parte, ¿qué dijo? El prójimo. Los dos, dijo: no hay mandamiento más importante que estos. Él preguntó por uno y Jesús dijo que no eran uno, eran dos. Pero recibió uno nada más. Cuidado con eso, porque muchas veces recibimos lo que queremos recibir y la otra parte la dejamos atrás. No, la palabra de Dios es completa y perfecta, toda es verdad y tenemos que recibirla así. Cuando nos cerramos a ciertas partes es cuando no dejamos que Dios fluya en todas las áreas de nuestra vida. Ok, la que sigue. Y el amarle, seguía diciendo, uno es, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntarle. Acá reconoce, ¿no? Reconoce todo lo que dijo Jesús. Al comienzo se pone solamente en el primer versículo y después se abre. Qué interesante. Igual nosotros recibimos la palabra y agarramos algo, pero la idea es: Señor, ¿qué más? Abrimos. Nos abrimos y recibimos el mensaje completo. ¡Wow! Todo lo que Dios quiere darnos. Y esa es la bendición. Entonces le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué cosa había aceptado? Que Dios es uno, que debemos amarlo con todo y debemos amar al prójimo, y que ningún sacrificio, cosa que hagamos física, vale tanto como eso. Es más que todos los sacrificios, más que todos los holocaustos, más que todos los diezmos, más que todo lo que hagamos, que no sea amar a Dios y al prójimo. Adelante. Mientras enseñaban en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Todos enseñan eso, que la línea de David iba a seguir. Porque David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso está en la Biblia, es un versículo que declaró David en un salmo, la que sigue. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo, decía: wow, este hombre sabe la ley, sabe la palabra, y declara cosas que nosotros no hemos visto en la palabra, que ni cuenta nos habíamos dado. Dios revela, el Espíritu Santo revela las cosas que están escondidas en nuestros ojos inicialmente. Conforme vamos leyéndolo, vamos habiendo más y más apertura y más entendimiento. Entonces Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. O sea, quieren reconocimiento. Cuidado de los que buscan reconocimiento. Mucho cuidado. La que sigue, por favor. Retengan. ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes? Que los reconozcan. ¿Cómo les encanta que los reconozcan?
Ok, nosotros debemos reconocer a la gente por sus buenas obras, sí, y agradecerles, sí. Y no dejemos de hacerlo. Y agradezcamos a Dios y agradezcamos a sus ministros, a la gente que nos sirve, ya sea por título o sin título, no importa, al que sea, hay que reconocer. Eso sí, lo que pasa es que está hablando de los que están buscando que sean reconocidos. ¿Para qué hacen las cosas? Hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Sin embargo, dice, se muestran así, pero sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Entonces van ahí y se quedan y hacen largas oraciones. Cada vez, en la parte que Jesús habla de largas oraciones, nunca habla de largas oraciones que debemos hacerlas en el sentido de declarar cosas delante de los demás. Sí dice pasar tiempo en oración. Ese tipo de oración es privado con Dios, conversando con Él. Estas largas oraciones demostrando cuánto sé y cuánto el Espíritu Santo me guía en sabiduría, ¿no? En realidad está diciendo nada de largas oraciones. Hay que saber usar. El Espíritu Santo debe guiarnos, pero al mismo tiempo debemos no olvidarnos que la gente tiene una cierta capacidad de aprendizaje. Dios nos ha hecho de cierta forma y tenemos que hacerlos entender en un tiempo que sea también didáctico. No nos bloqueemos en el tiempo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. No para aumentarlo demasiado, ni para acortarlo demasiado a nuestro propio criterio. Dejémonos guiar, pero en realidad debemos ser concisos y enseñar sucesivamente para que pueda esto ser más útil. Ahora, en este caso me estoy aprovechando, haciéndome el muy religioso para aprovecharme y que me den. Y hay gente, yo sé, que buscan esos momentos en que le quedan viudos, hombre o su mujer, y piden que sus propiedades pasen a la herencia de su denominación. Se aprovechan de eso, es un momento de dolor y tanta palabra que le dan para decir, mira, tienes que entregar esto. Tú puedes entregar lo que quieres a la iglesia, y está bien, a la iglesia que perteneces, pero es cuando están buscando aprovecharse de él, y eso es lo que está hablando aquí. Por esto serán castigados con más severidad. Si eres cristiano y has desobedecido mucho, vas a recibir castigo, porque serás probado por fuego, pero será más severidad, porque están abusando de su cargo. Adelante. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y otra vez es cuánto show haces o cuánto show no haces. La que sigue. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado del tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quiero pasar un ejemplo moderno. Ya sea la denominación que pertenezcas. Si sencillamente das unas limosnas en el culto, o das tu diezmo, o das tus ofrendas como para Dios. Pero el punto es acá el siguiente. Si una persona gana 1,000 soles mensuales para sostener a su familia y diezma con el corazón y entrega esos 100 soles, pide una persona que gana 10,000 soles y entrega 1,000 soles, ha diezmado, ha obedecido en el porcentaje. Esta persona que tiene 1,000 soles tiene que mantenerse con 900 y esta persona con 9,000. ¿Cuál dio más? La que dio poco, la que dio ese diezmo. Entonces, el diezmo es el mínimo, no es el máximo. ¿Cuánto te estás quedando? ¿Cuánto de lo que tienes lo estás usando para dar bendición a otros? ¿Cuánto estás ayudando a obras misioneras? ¿Cuánto estás ayudando a tu iglesia para pagar el local? ¿O para que tu pastor tenga para sobrevivir? Porque conozco muchos pastores con necesidades enormes. Si tú los ves en sus ropas o sus zapatos, o lo que comen, o lo que se visten, te das cuenta que no están siendo bendecidos por la iglesia que están cuidando. Pero por otro lado hay otros que se aprovechan, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando ahora de los que damos. Y los que damos tenemos que dar con el corazón. ¿Cuánta gente humilde conoce que no tiene trabajo, que no puede pagarse un seguro, que está pasando por una prueba? ¿Cuánta gente
tu corazón quiere dar. Sí, está bien que puedas viajar, que puedas hacer una cosa otra, pero el ingreso, y mientras más tienes, más aprovechas para ti, o mientras más tienes, más quieres dar. Señor, ahora oro por un corazón generoso. Este mundo está así porque un porcentaje muy pequeño de todo el mundo tiene la gran mayoría de la riqueza del mundo y cada vez quieren más para ellos. Y ese mismo espíritu no solamente está en los ricos, está en mucha gente, la mayor parte de la gente, que está buscando cuánto me quedo en vez de cuánto doy. Señor, tú viniste acá no a quedarte con nada, sino a entregarlo todo. Y como cristianos, Señor, queremos un corazón generoso que quiera dar, que quiera dar, que quiera dar, que quiera dar. ¿Qué vamos a llevar al cielo? ¿Lo queremos? No lo que nos quedamos. Hermanos míos, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.